que estos gobiernos que dicen llamarse progresistas, que yo no sé por qué se pusieron el nombre, porque ellos son todo devolvernos 50 años en los avances que ha tenido la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Manejar toda la plata que puedan. Sí, eso para se les volvió caja poder, disponible. Para tener poder, para mantenerse en el poder. David Bojanini, hijo de un médico docente de la Universidad de Antioquia. Mi papá era patólogo de la Universidad de Antioquia y pues estuvo enseñando en la Facultad de Medicina, pues en el departamento de patología, pues durante toda su vida profesional, una persona estudiosa, disciplinada, etc. Mi mamá, que también fue normalista, también era docente, pero practicó muy poco porque se dedicó al hogar. Nosotros somos una familia de 6 hijos, donde pues no nos faltó nada, pero no nos sobraba nada tampoco. Nos tocaba, pues como es mi papá, pues un hombre muy organizado para educar 6 hijos. Nos dio la oportunidad de estudiar en el Columbus School, aprendí pues un segundo idioma, el inglés, que realmente me sirvió mucho en mi carrera. Yo empecé mi carrera de ingeniería industrial en la Universidad de Antioquia en el año de 1974, una época de muchos problemas en la universidad, muchos paros, se interrumpían mucho los semestres. En fin, yo llevaba 3 años y medio en la universidad y había hecho 4 semestres, lo cual pues era casi un semestre por año. Me sentía que no estaba haciendo nada. Y un amigo me dijo, yo que también estudiaba ingeniería industrial, me fui para la Universidad de los Andes, me recibieron muchas materias y allá se estudia de seguido y todo esto. Entonces yo le dije a mi papá que quería hacer un traslado a la Universidad de los Andes, lo cual significaba un esfuerzo grande en la casa, pero mi papá le daba mucha prioridad a la educación y me fui para Bogotá a terminar mi carrera. Me recibieron todo y en 5 semestres más y un curso de vacaciones logré terminar mi carrera de ingeniería industrial en esa universidad, que fue muy dura, porque uno viene son 2 estilos de universidad muy diferentes. Mientras en la Universidad de Antioquia había 2 parciales y un final, y la nota que usted sacaba en el final, si era mejor que la que llevaba en el promedio, esa era la que le quedaba. Okay. Entonces a mí me iba muy bien en la Universidad de Antioquia, yo me ganaba las matrículas de honor muy fácil. Yo era buen estudiante, pero perdía mucho tiempo. En los Andes había que llegar con todas las clases preparadas. A uno le hacían quizzes, lo rajaban. Sacar 1 en un examen era una cosa pues que a mí nunca me había pasado en la vida. Y me pasaba. Se ponía uno muy nervioso y los semestres corrían muy rápido y uno no podía distraerse porque le costaba caro. Bueno, pues allá aprendí a tener una disciplina, una universidad pues donde había que estudiar mucho, dedicarse mucho al estudio. Y bueno, sucedió algo, y es que en mi último semestre de la carrera yo conocí a un vicepresidente de Colseguros, Jorge Enrique Uribe, que era actuario, una profesión que yo nunca había oído hablar de ella. Los actuarios son las personas que se especializan en evaluar los riesgos de cualquier situación. En los seguros se utiliza mucho la actuaría, pero se usa en las pensiones y hoy se usa en el sector financiero muchísimo.
Es un tema muy estadístico. Tiene que ver estadística como con finanzas. Okay. Y lograr uno detectar cuál es la probabilidad de que ocurra un evento y cuánto puede valer ese evento. Es okay. como lo que pasa con un seguro. En fin, pues me fui a trabajar a Colseguros medio tiempo en el último semestre y allí pude trabajar en el área de actuaría y como empaparme un poco de lo que eso era. Y pues a mí realmente me gustó la actuaría. Uh-huh. Bueno, terminé mi carrera y yo dije, bueno, pues yo quisiera especializarme en esto, pero eso tenía que ser en Estados Unidos. Y yo pues de todas maneras presenté mis exámenes, el TOEFL, el GMAT, todos esos exámenes. Y dije, me voy a ir para Medellín, voy a vivir en la casa de mis padres, voy a ahorrar dinero, me consigo un trabajo y después me voy a especializar. El hecho es que yo pedí pues, o busqué puesto en Suramericana, me entrevistaron, yo les conté pues, la poquita experiencia que tenía con Colseguros y en la entrevista de trabajo, en una de las entrevistas de trabajo me dijeron, ¿a usted le gustaría irse a hacer un posgrado en actuaría en la Universidad de Michigan? Recién egresado. O sea, sin puesto. Todavía no había entrado. Y ya te estaban ofreciendo el posgrado. ¿Por qué? Porque es que la actuaría es una profesión muy escasa. Uh-huh. Muy poca gente tiene ese interés. Mucha gente ni la conoce y otras personas, bueno. Y en Suramericana los actuarios que había pues ya estaban cerca de la jubilación y no tenían, dentro de los profesionales jóvenes, sí había gente que le gustaba el tema, pero no tenían el inglés. Uh-huh. Entonces no tenían cómo irse a estudiar. Entonces, eso fue una cosa que, pues, es una de esas coincidencias de la vida. Bueno, yo entré a Suramericana, entré como asistente en el área de actuaría. Cuando habla Suramericana, eso era Suramericana de Seguros. De seguros. ¿Eso es qué año? Eso es el año 80. Y en ese momento solo existía Suramericana de Seguros. Solamente estaba en Suramericana de Seguros. Porque uno hoy escucha que existe Sura Asset Management, Sura Inversiones. Bueno, hoy en día está Protección. Hoy en día está el Grupo Sura, que es la holding de todo, y debajo estaban la aseguradora, que es lo que llamábamos Suramericana, hoy se llama Sura Seguros, que involucra todo tipo de seguros, incluyendo la EPS y todo esto. Está Sura Asset Management, que maneja lo que es pensiones, ahorro e inversión, y fuera de eso otra de las inversiones importantes del Grupo Sura es el Grupo Bancolombia. El Grupo Bancolombia. Bueno, entonces en esa época había Suramericana de Seguros, Suramericana de Seguros de Vida, Suramericana de Capitalización. No había salud. Pero en esa época no apenas estaban empezando a estudiar los seguros de salud. Bueno, yo trabajé año y medio ahí mientras hacía mis vueltas para solicitar cupo en la Universidad de Michigan y efectivamente año y medio después me estaba yendo para Michigan, 2 años, a hacer un posgrado, un máster, un MBA con énfasis en actuaría. Y estuve 2 años allá, 2 años donde también había que estudiar muchísimo. Me encantó pues esa universidad, muy frío porque era pues eso tan al norte. Ya en noviembre usted ya tiene nieve casi hasta mayo, marzo. Casi hasta mayo y temperaturas pues bajo cero y todo esto. Mi hermano vive en Michigan, en este momento pues me decía, la semana pasada tenían temperaturas fácil de menos 15 grados y hace un mes 22 grados centígrados bajo cero. Allá no había otra cosa para hacer distinta de estudiar. Sí. Bueno, entonces regresé y ahí tuve la oportunidad pues muy pronto, porque ya como te decía los actuarios se estaban ya jubilando, entonces como antes de un año de haber llegado ya me habían nombrado gerente de actuaría de la compañía. Yo tenía 26 años, estaba muy joven
y asumí una responsabilidad. Eso era muy una grande. empresa en ese momento, si uno recuerda esa época, eso era una empresa de qué tamaño. Mira, en esa época la aseguradora más grande era Colseguros y estaba ahí después como Seguros Bolívar y Suramericana era como la tercera, pero muy rápidamente en el transcurso pues del tiempo que yo estuve allá, Suramericana fue ganando participación de mercado y se volvió la primera en todo. Ajá. Pero en esa época, por ejemplo, una compañía muy bien manejada. ¿De cuántos empleados aproximadamente? No recordaría en este momento. Pero cuando vos llegaste a trabajar, ¿ya era una empresa grande? Grande, en el edificio. O sea, ya estaba ya al lado de Camacol. En otra banda, en el edificio donde están hoy. ¿Dónde están hoy? Y eso era lleno de gente, ya trabajaba. O sea, ¿esa empresa cuántos años tiene? Suramericana acaba de cumplir 80 años. Ok. 80 años como aseguradora. Ajá. Bueno, pues yo llegué allá y empecé a trabajar, me enfoqué mucho mi trabajo hacia la parte como de creación de nuevos productos y sobre todo porque en esa época los seguros generales, que son los seguros que no son de personas, todo tenía una misma tarifa regulada por el gobierno, todo esto. O sea, el de un vehículo tenía una tarifa regulada. Todo era tarifas reguladas y solamente había libertad como de diseñar seguros de vida, lo que llamaban cédulas de capitalización, que sí. En esa época eso era un sistema de ahorro pues con sorteos, eso era una locura. Yo creo que a mí me enseñaron a ahorrar con esas cédulas de capitalización. Sí, era una cosa muy curiosa porque usted ahorraba, digamos, 1,000 pesos todos los meses y si la cédula era 3 años, a los 3 años a usted le devolvían 36,000 pesos sin intereses, porque todos los meses usted participaba en un sorteo y si se lo ganaba, se ganaba los 36,000 pesos anticipadamente o algo así. Entonces era un sistema de ahorro pues un ahorro nominal con un posible premio. Con un posible premio. A la gente le encantaba pues la parte de jugar. ¿Y por qué desapareció? Eso, porque eso se fue volviendo muy mal negocio, porque es que mire, usted pues... Porque sí era muy popular, sí. Y mi mamá trabajaba en seguros y vendía de eso a los manos, eso es impresionante. Vendía impresionante, pero a mí me empezó a tocar la crisis de ese producto, porque pues había que pagarle comisiones a los agentes y pues eso arranca usted con un déficit que si las reservas en que usted invertía esa plata no le daban un buen rendimiento, pues usted no alcanzaba a recuperar lo que invirtió en colocar el producto. Ya. ¿En qué se invertía mucho? Y eso fue bonito, se invertía en propiedad raíz. Entonces, esa época. Si has visto en otra banda está el edificio de Sura y ahí alrededor hay unos edificios de apartamentos. Sí. Todos esos apartamentos los hizo Suramericana de Capitalización. Y que de ahí de hecho salieron varios empresarios que se volvieron muy grandes en el sector. Yo creo que Juan Carlos González, el de Acierto, pasó por esa escuela y creo que Guillermo Escobar él estuvo allá o sea, yo nunca me supe esa historia, pero yo decía, Suramericana en bienes raíces, ¿qué es eso tan raro? No, Suramericana construía bastante y construía con muy buenas especificaciones. Por ejemplo, estos edificios de Vizcaya Real, sí. Todos los hizo Sura. En Envigado había unas construcciones, unos apartamentos espectaculares. ¿Y qué pasó? Bueno, Suramericana de Construcciones funcionó hasta algún momento y ya después fueron cambiando la prioridad de las inversiones y ya pues... ¿Y eso fue una empresa que liquidaron o se vendió? Eso se liquidó. Bueno, entonces ahí estuve 11 años al frente de actuaría, de la gerencia de actuaría en Suramericana de Seguros. Cuando ya salió la ley 50, que era la de las cesantías, entonces en Sura decidieron, bueno, vamos a participar manejando fondos de cesantías
y fondos de No, pero pensiones. espérate, que yo esa historia sí no me acuerdo. La ley 50, ¿cuál es el contexto? O sea, La ¿qué ley pasaba 50, antes y qué pasa a después? ver, la ley 50 cambió el régimen de cesantías en Colombia. ¿Cómo era el régimen de cesantías? Había una cosa que llamaba la retroactividad de las cesantías. Ok. O sea, a ti te subían el sueldo, digamos que las cesantías solo se podían sacar para vivienda O cuando terminaba el contrato. Cuando se le terminaba el contrato, por eso se llama cesantías, para cuando uno queda cesante. Entonces, las cesantías las manejaba la empresa. Sí. O sea, Era un pasivo directo de la compañía. es un pasivo de la compañía. Y digamos, si tú en un año te ganabas, pues en esa época, voy a hablar de salarios de esa época, te ganabas 10.000 pesos Sí. mensuales. Entonces era un mes de salario y Por cada año laborado. por cada año laborado. Y al año siguiente te subían el salario a 12.000 pesos. Entonces ya tú tenías no 22.000 pesos de cesantías, sino 24.000, porque había una cosa que se llamaba la retroactividad. Entonces, si tú dejabas las cesantías... O sea, realmente era la multiplicación del número de años laborales por el último salario. Exacto. Y eso era una cosa... Pasivo loca, crecía exponencialmente. Porque en esa época la inflación era de más del 20%. Entonces era un pasivo que a las empresas las agobiaba. ¿Por qué sacaron la ley 50? Porque la ley 50 dice no, ya las empresas no van a manejar las cesantías se van a un fondo y allá las ponen a rendir. Y ya no aplicaba ese incremento. Y se acaba la retroactividad. Ajá. Y cada año el empleador le paga al trabajador el 12%, okay, si estuvo todo el año o a prorrata del tiempo que estuvo. Entonces los intereses los recibía, hoy todavía los recibe la persona el 30 de enero. Y el 14 de febrero las empresas están obligadas a consignar en un fondo. La verdad es que eso tenía un incentivo muy negativo para las empresas. Y es que empleado que llevaba un tiempo y dejaba de ser productivo, tampoco había cómo sacarlo. No. Pues esa retroactividad se volvía sumamente costosa. Y una de las cosas que hubo que hacer en esa época fue negociar la retroactividad, porque el paso a la ley 50 era voluntario del trabajador. Casi que se iba volviendo obligatorio. Ajá. Porque ninguna empresa quería tener gente con retroactividad. Entonces resulta que lo que hacía la empresa era darle un bono a la persona de acuerdo a la antigüedad que más o menos le reconociera la retroactividad que tenía a la fecha. O sea, casi que usted lleva 10 años, su salario de hoy es tanto, le pago eso por 10. Exacto. Y de ahora en adelante sigue por el otro lado. O sea, y si se niega, igual lo echo, le pago eso y vaya a buscar otro lado. Exacto. Era más o menos la negociación. Y ya el que empezaba a trabajar en cualquier parte ya era con el nuevo régimen de la ley 50. Entonces, eso fue muy interesante. Nosotros, eso era una locura, pues, lo que pasó con la ley 50, y después vino la ley 100. Y la motivación de eso sale del sector empresarial agobiado por la carga que tenía. Sí, eso fue una ley que la presentó Álvaro Uribe en su momento y era para reducir esa carga laboral tan grande que producían la retroactividad, porque a mucha gente, entonces para no pagarle retroactividad les hacían contratos a un año y cada año le liquidaban las cesantías y todo. Era una cosa que pues inclusive hoy todavía lo hacen mucho. No sé si tener la respuesta. En ese momento las mismas compañías hacían el lobby para que eso sucediera. ¿Cómo se da eso? O sea, Álvaro Uribe en su momento dice, voy a sacar este proyecto de ley, voy a hacer esta reforma, que creo que es una reforma que a la gente pues que está laborando no le iba a gustar. Ah, no, es pura presión empresarial. Las centrales obreras se opusieron y ciertos sectores se opusieron mucho, pero eso era muy importante para darle competitividad a las empresas. ¿Pero viene desde las empresas o viene del mismo Estado? El Estado Yo es el que creo entiende. Que el que presenta eso es el gobierno, pero obviamente atendiendo una necesidad del sector, gremios y cosas por el estilo. Del sector empresarial de bajar cargas laborales. Uh-huh. Ley 50, entonces aparece la ley 50. Eso aparece, esa fue la ley 50 de 1990. Sí. Entonces ya ahí se ponía en práctica en el año 91.
entraba en vigencia la ley 50. Y no existían administradores. Nada. Entonces, en ese momento, yo después de que había hecho en Sura, durante esos 11 años que estuve, había desarrollado muchos seguros de vida y muchas de estas cédulas de capitalización, y había hecho mucho trabajo en marketing, sobre todo, que Suramericana se volviera una empresa que sacara productos más modernos. Y eso se logró. Seguros de vida con ahorro, en fin. Se hizo un trabajo bonito ahí, y fuera de eso, en el tiempo que yo estuve, también hicimos un esfuerzo por mandar más gente a estudiar, y se volvió en Sura una costumbre que la promovió mucho Nicanor Restrepo, de que la compañía le financiara posgrados a personas para que ese conocimiento lo pudieran traer a la empresa. ¿Era financiación o era regalo? Eso era becas. O sea, después, becas significa que era regalo. Regalado completamente. Okay, perfecto. Y Sura tenía una cosa, que es la confianza en la gente. Usted no quedaba casado, porque otras empresas le decían, si yo le financio, le pago 2 años de estudio, tiene que estar 2 años. Tiene que estar 4 años aquí. No, allá no le decían a uno nada. Era la buena fe de las personas. ¿Y funcionó? Yo creo que sí, muy bien. Bueno, entonces, en el año 91, a mí me llama Nicanor Restrepo y me dice, vea, vamos a entrar en este negocio de las cesantías y de las pensiones. Todavía no había salido la ley 100, que era la de Pero ya pensión, se veía venir. Pero ya se estaba hablando de esa ley. Entonces, queremos crear... Que era la misma situación, o sea, las empresas eran responsables por las pensiones de los empleados. Había una ley de pensiones que era... o sea, la ley 100 cambió mucho la seguridad social del país. Primero, porque las pensiones eran con el seguro social. ¿No eran las empresas directamente? No. Usted cotizaba al seguro social y había un régimen de pensiones que le pagaba a uno de acuerdo a las semanas cotizadas y al último salario. Sí. Entonces, también tenía un costo muy alto las pensiones, pero ya para el país. Sí, aplicaba como la misma retroactividad que tenía. Era como una especie de retroactividad, porque usted al final lo pensionaban con un porcentaje muy alto, que podía ser hasta el 90% del último salario, o el salario de los últimos pocos años. ¿En ningún momento las pensiones fueron responsabilidad de las empresas? Sí. ¿Eso fue antes? Antes de que se creara el Instituto de Seguros Sociales. Ok. Que eso se creó por ahí en los años 60. Ok. Pero eso cubría solo a los trabajadores del sector privado. Los del sector público, cada entidad del sector público tenía su propio régimen de pensiones. Entonces había el régimen de los ferrocarriles, el de los puertos, el de... Los militares, me imagino, los policía. Militares, los maestros, etcétera, que todavía muchos de esos persisten. Lo que se buscaba con la ley 100 era unificar todo en un solo régimen, pero ahí sí hubo mucha oposición, y por eso quedó esa dualidad de tener régimen de prima media y régimen de ahorro individual. El sistema que se creó con la ley 100 era un sistema donde usted ahorra mensualmente para su pensión, cotiza en un fondo y la plata la ponen a rendir, y cuando llegue la hora de pensionarse, con la plata que usted tenga ahí, le compran una renta vitalicia, que es una pensión, hasta que usted se muera. Obviamente, eso cuesta. Es que ¿cuál es el problema de las pensiones en el mundo? Que la gente, la esperanza de vida se ha aumentado. Entonces, como la gente dura más años, las pensiones cuestan más. Cuando empezaste a estudiar cálculo actuarial, pues me imagino que ibas a una clase donde te hablaban de esto que me estás contando y te decían, las personas hoy viven tantos años. ¿De qué edad estábamos hablando en ese momento? Bueno, exacto. Eso se llama construir tablas de mortalidad. Sí. Porque con eso es que se calculan los seguros de vida y las pensiones. Y no es lo mismo una tabla de mortalidad para los que compran un seguro de vida, que el evento es que la persona se muere, y si la persona se muere, le pagan el beneficio
del seguro a unas personas, a unos beneficiarios. Distinto es una pensión que se paga mientras la persona esté viva. Es todo o los herederos, pues porque hay unos herederos. Y también después se le paga, pero siempre mientras esas personas beneficiarias estén vivas. Sí. Entonces, las tablas de mortalidad se construyen con experiencia estadística de muchos años, de muchas personas. Y eso te va dando una idea de cuál es la probabilidad de morirse que tiene una persona según la edad que tenga. O sea, las tablas de mortalidad dicen, si usted tiene hoy 60 años, su probabilidad de morirse en Colombia es tanto, si tiene 61 es tanto, y así. Va aumentando, sí. Y eso va cambiando. En esa época la expectativa de vida de una persona que se pensionaba, digamos, a los 60 años, podía ser 12 a 15 años. Hoy estamos hablando de más de 30 años. Pues, sin producir. Exacto, y recibiendo una renta. Entonces, lo que usted tiene que tener en una cuenta para que eso le alcance para el resto de su vida es mucha plata. Y lo tiene que tener muy bien invertido. Pues porque realmente significa que uno arranca a trabajar pues después de la mayoría de edad, y depende pues, también del nivel académico y cuánto tiempo estudie, pero ahí se te va un 18-20% de tu vida. Exacto. Y después te queda otro 30% porque pues te jubilaste a los 63, 62 y te quedan otros 30 años. Digamos otros 30 y los... A ver, al principio... O sea, uno cotiza por el 50% de la vida para pagar el resto de la vida. Para pagar el resto de la vida. Mi matemática simple sería, si solo voy a cotizar la mitad, tengo que guardar la mitad de la plata para poder atender la otra mitad de la vida. Exactamente. Y una de las cosas que siempre desde el primer día en protección hicimos es, hay que tener ahorro voluntario. Usted puede tener una pensión y esa pensión que le da el sistema de seguridad social tiene que ser una pensión pues muy básica, que no puede ser que la persona se pensiona hoy y va a seguir recibiendo el 100% de su salario por el resto de la vida, porque eso además va aumentando con la inflación. Ni el 90 ni el 80 como estábamos acostumbrados en Colombia. Una pensión, usted se pensiona y una pensión puede ser el 50% de lo que usted ganaba o hasta menos, pero usted lo que tiene que hacer es un ahorro voluntario que lo tiene que empezar a hacer con mucha anticipación para tener con qué complementarse de esa pensión que le da la seguridad social. Yo trabajé en protección en el 97. En esa época existía, cuando uno entraba, yo entré de practicante, yo no me acuerdo el tiempo, pero había una clase larga, o sea, eran varios días, o no recuerdo cuánto tiempo, pero era una clase larga donde uno le explicaban todo esto. Y hay algo que yo entendí, pero que yo no sé si toda la gente entiende, y es, primero que todo, la pensión, como decir, no cubre el 100% del salario, va a cubrir de un 50 o un 60% yéndole bien del salario medio, pero no del último salario. Y los que tienen salario mínimo sí les cubre el 100% del salario, y eso es lo más costoso para el sistema de seguridad social. De acuerdo, pero es el salario medio, o sea, no es del último salario, es el promedio. Entonces, claro, lo que pasa en la vida es que uno arranca con unos salarios bajos, luego sube, no sé qué circunstancias tenga claro alrededor de la vida, pero mucha gente está pensando en su último salario, que probablemente el salario más aspiracional, porque es donde tiene más experiencia, claro, y demás, y se le olvidó toda esa matemática. Claro. Entonces les llegan unas pensiones que pues en muchos casos pienso que todavía los coge por sorpresa y no. Claro, no. Es que hay unas cosas que se necesita que la gente entienda, y eso no lo entienden no solo en Colombia, en ninguna parte del mundo. La gente cree que una pensión pues es una cosa muy barata, ¿no? Una pensión es carísima por varias cosas, porque como usted viene ahorrando, y lo que ahorraba al principio es muy poquito bajo comparado con lo que estaba ahorrando en el último año, pues obviamente esa pensión se va a parecer más a un promedio de toda la vida laboral, en un fondo de pensiones. Pero en el sistema de prima media es el promedio de los 10 últimos años. Entonces la gente, cuando llegaba a esos últimos 10 años en las empresas, le cotizaban ya por un salario más alto. Algunas empresas que cometían ese tipo de trampas. Y claro, le salían unas pensiones carísimas al sistema.
Bueno, 91 eso, nace Protección. Exacto, arrancamos con cesantías. Entonces las cesantías se recogen el 14 de febrero. En esa foto, usted sabe cómo quedó su empresa en el primer año, que fue en el año... ¿A ustedes los invitan? No, uno tenía que ir, presentar... Porque el Estado tenía un chicharrón. ¿Quién va a poner a administrar esto? Tenía que presentar una solicitud ante la Superintendencia Financiera de que usted quería crear un administrador de fondos. Y Sura seguro será vigilado por la Super. Claro. O sea, ustedes ya conocían el entorno. O sea, cuando uno es asegurador, ya hace parte del entorno de la Superintendencia Financiera. Lo conocíamos perfectamente. Ok. Entonces presentamos allá todo el proyecto y cuando a uno le aprobaban, entonces arranque a montar una empresa. A mí me nombraron pues gerente de esa empresa. Yo me salgo de mi puesto y me dice, usted se va de aquí, consígase una oficina, no se me lleva ni un mueble, ni se me lleva gente. Esa fue la condición que me pusieron. Yo presenté un análisis, pues como una especie de Excel, que en esa época no había Excel, como para ¿la tesis del negocio o qué? Pues cuál era el estudio de factibilidad del negocio. Y con eso arrancamos. Ese es tu primer emprendimiento. El primer emprendimiento, y era un emprendimiento pues brutal, porque yo tenía que montar una empresa. Me voy en el 91 y tenía que montar a mediados del 91 y para febrero tenía que estar listo para recaudar cesantías. Entonces había que tener oficinas en todo el país, fuerza de ventas en todo el país, un sistema robusto, pues que me manejara toda esa información, un área de inversiones, con todo lo que significaba, porque usted tiene un patrimonio autónomo, ¿cierto? Usted recibe esa plata no es suya, y usted la tiene que administrar muy bien y rendir cuentas. Todos los días había que pasar una valoración del fondo a la superfinanciera. O sea, eso era algo completamente nuevo. Entonces sale la ley y uno arranca a trabajar en eso y a conseguir la gente y todo, pero no salía la reglamentación. Y sin reglamentación uno no sabía... No podía recaudar. No, es que no sabe usted los detalles de cómo es la valoración del fondo, no sabe usted los detalles de absolutamente nada, todo se lo imaginaba. Entonces nosotros teníamos que hacer todo imaginándonos cómo podría llegar a ser, mientras salía una reglamentación que salió tardísimo. Bueno, yo trabajaba 24/7, porque teníamos que estar montando todo, pero a la vez abriendo oficinas por todo el país. En ese momento, ¿qué empresas nacen? ¿Nace Protección, Porvenir? Porvenir, Colfondos, salieron como 3. Escandia. No, eso era un mundo. Eran como 3. ¿Y todos eran capital colombiano o había participantes extranjeros? Había algunos de participantes extranjeros. Eso era una locura porque había unas incluso regionales. Había una por ahí en el departamento del Cauca, otra en Santander. Bueno, eso eran una cantidad de empresas. Y el estrés de uno saber, bueno, ¿cómo va a ser esta? ¿Nosotros qué hacíamos? Teníamos que ir a las empresas a dar charlas de lo que era la Ley 50. Esta charlita que te estaba haciendo aquí, pero ya bien explicada, explicándole a la gente muy, muy inquieta porque iba a perder su retroactividad, ayudándole a las empresas a hacer un modelo de cómo comprar la retroactividad a los empleados para que se pasaran, en fin. ¿Y no la compraban por el valor? O sea... No, eso había unos modelos que se hacían para que la gente... ¿No era como liquidarlos y arrancar de cero? No. ¿Era menos o era más? Lo que usted ya tenía, lo tenía. Eso no lo pueden quitar. O sea, que era más. Era un poco más de lo que tenía. Ah, ok, ya entiendo por qué. Pero para que la gente decidiera cambiarse. Sí. Entonces le daban una plata. Un premio. Porque los que entraban nuevos ya entraban en Ley 50. Sí, no, es que simplemente estaba pensando, multiplico por los años el valor de hoy y arrancamos de cero, pero no, hay una negociación y pues, hay gente importante que no puedo liquidar. Claro, entonces bueno, ese primer recaudo que era el 14 de febrero era una locura. Entonces, pues nosotros hicimos una labor, yo salía los lunes para alguna ciudad del país y hablaba con los vendedores de Sura a ver si ellos querían y se les daba una comisión por traer gente para las cesantías.
para afiliarlos, porque uno podía ir haciendo una afiliación desde antes, para que la persona le dijera a la empresa, vea, mis cesantías están en protección. Bueno, la guerra de eso, la competencia era una cosa salvaje, feroz. Y a uno le podían hacer lo que quisiera. Y decían mentiras. Y salió una cosa que era que si usted tenía un banco asociado, entonces ese banco ofrecía crédito para pagar las cesantías. Y entonces algunos bancos le subsidiaban la tasa de interés a su AFP, a su administradora, y entonces eso se volvía una cosa. ¿Ustedes ahí ya tenían participación en Bancolombia o todavía estaba no? Cuando eso era el BIC. Ayudaba, pero sin subsidiar nada, porque en el grupo nunca existió. O sea, la estrategia no fue de ustedes, fue de otros. Exacto, no. ¿Por qué? Porque es que, mira, los accionistas del BIC no eran los mismos accionistas de protección, aunque el BIC era accionista de protección. Pero el BIC dice, no, yo no le puedo subsidiar nada porque entonces a mí me van a decir, ¿usted por qué le está subsidiando a ellos esto? Toda la razón la tenían. Ahí existía Conavi. Claro, total. O sea, todavía existía Conavi. Conavi era accionista de protección, el BIC, o sea, protección no era solo de Suramericana de Seguros. No, ahí estaban la Corporación Financiera Suramericana, que después se volvió Corfinsura. Estaba el BIC, estaba Conavi, estaba Sura. Ya. Y esos eran los accionistas. Pero eso se empezó pues con un capital muy pequeño y... Pues yo llego en el 97, o sea, esta historia es del 90-91, en 7 años, pues yo ya llegué a un edificio gigantesco, espectacular. Una locura. Bueno, el hecho es que la primera foto era fundamental. ¿Cuánto vamos a quedar del mercado? Éramos un mundo de administradores, eran casi 20. Quedamos de terceros. Después de Porvenir, después de Colmena, en esa época Colmena. ¿Y hoy existe Colmena? Todavía existe el grupo social, pero ya Colmena como administradora de fondos no existe. No. Y una chorrera de administradoras que recogieron muy poquito dinero. Y eso después empezaron los traspasos, que vea que se consolidó súper rápido. Empezar a robar y todo eso, pero nosotros ya fuimos, que era una característica de protección. Yo dije, nosotros vamos a explicarle muy bien la ley 50 a las empresas. Expliquémoslo con toda claridad, porque lo más importante es que el cliente tenga claro qué es lo que está haciendo. Porque había muchos vendedores que metían mentiras y cosas. En esto se ve de todo. Uh-huh. Entonces nosotros dábamos unas charlas muy serias sobre esto y nos ganábamos la confianza pues de las empresas, pero obviamente había muchos otros muy buenos y por eso pues eso fue una guerra que no paró nunca. Pero venga, lo más difícil, bueno, recibimos las cesantías. Yo me acuerdo que recibimos algo así como en esa época del año 92 como 13.000 millones de pesos, eso era un platal. Había que invertirlos, primero que todo. ¿Y en qué invertía uno en esa época? Pues mira... O sea, había un mercado de valores que... Empezaron, y esto fue muy bonito, porque una de las cosas que se decía de los fondos era que ayudaran a desarrollar el mercado de valores. Sí. Y de hecho lo desarrollaron. Porque el país, deuda pública, empezó a emitir bonos que los fondos los comprábamos. O sea, antes de eso no teníamos deuda... no era tan común. La deuda externa se hacía más con entidades multilaterales y todo esto, pero para un gobierno emitir bonos era una cosa muy rara. Entonces usted tenía bonos, tenía CDTs y por ejemplo en esa época había unos papeles que eran los títulos de ahorro cafetero, los TAC, que tenían muy buena rentabilidad, pero eran papeles... usted compraba eso casi en costales, porque los cafeteros vendían eso, y eso daba muy buena rentabilidad, pero organizar esos títulos, porque había títulos tenía una logística de 10 pesos, de no sé qué, y usted tenía que tener eso todo ordenado y bien
O sea, un solo conciliado. proyecto de ley aumentó de manera significativa la productividad de las compañías. Sí. Y tiene una repercusión gigantesca sobre lo que es el mercado de valores, de capitales, de deuda pública de un país. Exacto. O sea, eso fue lo que pasó ahí realmente. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces, usted recibe las cesantías el 14 de febrero y al otro día había una fila en la oficina de gente que quería reclamar las cesantías. Y fulanito de tal, vea, yo no tenía planillas, las empresas consignaron y no presentaron planillas, porque esa reglamentación salió tan tarde y tan mal, que pues eso fue una improvisación la berraca. Sí, no tenías cómo identificar quién era de quién. Todos los días llegaba la misma gente y más. Nosotros teníamos nuestras oficinas en ese momento en el último piso de Unicentro. Y eso era un corredor largo y ese corredor, uno entraba a la oficina y desde que se bajaba el ascensor era una fila de gente. Y todos lo miraban a uno feo. Y nosotros, ¿en cuál empresa trabaja usted? En tal. Llamando a las empresas, vea, por favor, manden la planilla. Tengo la gente acá afuera. Exacto. Y eso se fue organizando, pero había muchos pagos sin registro, porque empresas que consignaron, que uno no sabía quiénes eran y que no teníamos ni teléfono ni nada, y bueno. Una pregunta, de esa consignación, estadísticamente, ¿qué porcentaje retira las cesantías? No, eso es altísimo. Pero eso, altísimo el 50, altísimo el 90. Pues yo me acuerdo que en el primer año retiraban más de la mitad de la plata. Porque lo pone uno a pensar si... No, es que la si gente... se necesita eso, o como más bien ya se podían sacar para vivienda y para estudios superiores de un hijo o algo. No, la gente se inventaba todas las maneras. Entonces, pero es que la gente hace trampa, a uno le pasa, la gente llega y me dice, deme el permiso para sacarlas, deme una carta, deme no sé qué. Las cesantías se volvieron parte de la remuneración de la persona. Entonces la gente es bregando a ver cómo las saca. Sin embargo, había gente que las dejaba. Y eso daba rendimientos, y eso daba comisiones y todo eso. Y funcionaba. El fondo de cesantías funcionaba bien, pero nos demoramos muchísimo tiempo en cotejar toda esa información que había ahí de la gente que consignó. Eso fueron más de un año luchando para buscar información y de todo. Una cosa, un dolor de cabeza mayor. Y aún no entraban las pensiones. Y mientras tanto había que empezar a organizar pensiones. Pero la ley 100 fue en el 93. O sea que tuvimos todo el año 92 en este boleo. Tuvieron un año para prepararse, para solucionar más bien. Y después empiece, y ahí sí la cosa era en serio, porque las pensiones era una actividad donde la plata no se la sacan, sino que se acumula, y eso era una actividad mucho más interesante para un fondo, pero entonces había que conseguir fuerzas de ventas, prepararlos en pensiones. Nosotros desarrollamos ya no eran los equipos de Sura, o sea, ya no eran los vendedores de seguros, no, ya era un equipo profesional. A los vendedores de seguros, te soy franco, no les interesó mucho. O sea, rápidamente tuviste que armar desde cesantías el discurso y el equipo. Exactamente. Entonces ya conseguimos, teníamos casi 2.000 vendedores para salir a vender pensiones en todas las ciudades, y afortunadamente ya teníamos oficinas y cosas. Bueno, pues eso era la locura. Y bueno, eso sí que fue una guerra, porque había que pasar la gente del seguro social a los fondos. Y ese sí es un negocio mucho más grande. Pues ese es estable, ese es acumulativo. Exactamente. Entonces, bueno, empezamos en las pensiones, pero ya nosotros veníamos como una de las compañías más sólidas, ya posicionados, fuertes. Bueno, eso fue una cosa muy bonita, un trabajo muy bonito, porque había que hacer, primero, preparar estas fuerzas de ventas, hacerles trabajo motivacional, enseñarles a cerrar ventas, porque ellos iban donde una persona, le mostraban los simuladores, cómo le podía ir en el fondo versus el seguro social y todo esto, pero había que convencerlo de que se pasara.
y muchas veces se le explicaba muy bien, pero la persona no se decidía y el vendedor no cerraba. Entonces uno tenía que buscar quién les podía dar a la fuerza de ventas formación en cierre de ventas, cosas de ese estilo. Era un reto gigantesco. Yo me mantenía viajando por todo el país, hablando con las fuerzas de ventas. Usted era el capacitador principal, el que estaba enseñando. Era uno de los capacitadores principales. Y fui preparando gente para eso, y me iba a hablar con los directivos de empresas para que nos dejaran entrar, para que les pudiéramos explicar a los trabajadores, porque decían, es que ustedes nos hacen perder mucho tiempo a la gente, porque aquí llegan, entonces la persona que sale del puesto de trabajo y va a atender el vendedor de pensiones. No, yo te digo, eso fue una cosa. Porque nunca se acabó el sistema, el sistema con el gobierno. Bueno, el sistema de prima media, que ya voy a pasar a esa parte de lo que ha pasado ahora con la nueva ley, porque es un retroceso gigantesco. A ver, y voy a hablar un poco de la evolución de las cosas. El sistema de prima media, o sea, el Instituto de Seguros Sociales, que luego se vuelve Colpensiones, no se acabó por razones políticas. O sea, porque todo decía eso es insostenible. Porque el IS era un fortín burocrático y a los políticos no les interesaba que eso se acabara. Porque ¿cómo así que las pensiones las van a manejar unos privados y allá no podemos incidir en puestos y en cosas? Pero más ineficiente que el Seguro Social se... Pero no entiendo, pues un Álvaro Uribe que en su momento promueve esa ley, ¿cómo hay que a medias? Pues, o sea, ya hizo el esfuerzo de meter el proyecto de ley. Sí, esa pregunta es muy importante, pero eso se queda a medias porque era tanta la presión que a lo mejor no hubiera salido la creación de los fondos de pensiones. O sea, fue más bien como que lo puso en una balanza, es mejor esto a medias que perderlo todo. Es una negociación, pero eran dos sistemas que no se hablaban. ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones, pues, a ver, es un sistema de ahorro individual que lo único que tiene es la garantía de la pensión mínima, que es así la del Estado. Y que tiene que contratar un seguro por si hay un evento de invalidez o muerte. Sí. Y para que el seguro cubra lo que la persona todavía no ha ahorrado. ¿Cierto? Eso era muy lógico. Si dejé de trabajar a los 30, pues entra el seguro y me cubre. Exacto, se murió a los 30. Pues 30 por una incapacidad o algo, o porque se murió. Entonces, la plata para la pensión no está ahí ahorrada. Entonces la pone el seguro. Sí. Bueno, a ver, hubo muchas demandas y fallos de las cortes, de la Corte Constitucional principalmente, que fueron cambiando las cosas y hicieron muy costosos, por ejemplo, esos seguros, porque el beneficio era por invalidez de más del 50%, porque, por ejemplo, si es una persona soltera, que los padres fueran dependientes, y demostrar eso de la dependencia de los padres, siempre los jueces fallaban a favor de los padres. Entonces, así no fueran dependientes. Y eso encarece el sistema y lo encarece para todo el mundo. Y cosas de esos fallos fueron distorsionando el sistema. El otro sistema, el de prima media, era completamente distinto, porque dice, usted cotizó tantas semanas, tiene derecho a una pensión del promedio de los últimos 10 años. El tanto por ciento de los últimos 10 años. Y ahí no importa de dónde sale la plata sale de los impuestos que pagamos todos los colombianos, porque en ese sistema entraban cotizaciones, pero siempre había un déficit. No eran suficientes para pagar las pensiones. Entonces, como esto de los fondos empezaron en Chile, y en Chile era un sistema muy de puro ahorro y ya y tal cosa, pero con el tiempo nos empezamos a dar cuenta que es que esto requería una solidaridad también. ¿Qué quiere decir una solidaridad? Pues hombre, que hay personas que no, cuando están desempleadas o empleadas informalmente, la informalidad laboral es uno de los problemas más grandes que tiene la seguridad social,
porque una persona que tiene un trabajo informal no cotiza, y esos son años perdidos. Y yo siempre decía, el mejor amigo de la pensión es la formalidad. Es el tiempo. Ah, el tiempo, sí, es por porque interés si usted compuesto. lleva ahorrando Toda la vida. 30 años, no, usted acumula un capital muy bonito ahí, así Sí. sea de a poquitos. Pero si usted tiene vacíos, esos vacíos hacen que tú llegues a la edad de pensión y no tengas plata en la cuenta. Pero no entendí la parte de la solidaridad. Entonces, cuando alguien al sistema hay que imprimirle unas cosas donde digan, mire, garanticémosle a toda esa gente informal algún tipo de beneficio. Hoy hay una cosa aquí que se llama Colombia Solidaria, que le daba 80.000 pesos a cada persona ya en edad pues de retiro que no tenía pensión, pues digamos los ancianos indigentes o no sé qué. Eso es un subsidio que lo da directamente el Estado, y para eso se creaba también un fondo de solidaridad, que los que trabajaban por cuenta propia, digamos en la informalidad, pudieran hacer un aporte menor, pero que eso les sirviera para ir acumulando una pensión. Pero yo creo que a eso lo que hay que hacer es definir una pensión básica solidaria, que es mucho menos que un salario mínimo. Uno de los problemas que tuvo Colombia siempre con estas leyes es que por la Constitución aquí una pensión no puede ser inferior al salario mínimo, y ya eso es imposible. Pero entonces existen países donde no se subsidia nada. En casi todos. O sea, eso pues se subsidian otras cosas, pero no se subsidia. Por ejemplo, no hay salario mínimo. En muchos países no hay salario mínimo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si usted pone una pensión solidaria, que de todos los que cotizan se hace un fondo y de ahí se saca para que usted le pueda dar a aquellas personas que no pudieron cotizar por lo menos una pensión básica, que es lo que hoy es Colombia Solidaria, pero Colombia Solidaria sale de los impuestos que pagamos todos los colombianos. O sea, en el resto del mundo nadie tiene asegurada la pensión, a menos que la haga. La tiene que hacer, pero hay países que pagan pensiones subsidiadas a los pobres. En todas partes hay esos subsidios. O sea, son definiciones políticas de cada país, y Colombia ha sido más bien laxo. No, la palabra no es laxo. Tiene cierta solidaridad con... Entonces, el nuevo sistema que se hizo hoy es que todo el mundo tiene que cotizar por los 2.3 salarios mínimos primeros que tenga. En el fondo de pensiones estatal. En la parte del sistema de prima media. Y de ahí salen muchos subsidios para mucha gente. Y lo que exceda de esos 2.3 salarios lo tiene que cotizar en un fondo, que en estos días se vencía. Ese sistema siempre dual se pensó mucho. ¿Qué tiene de bueno, digamos, la nueva ley? Que se acabaron esos subsidios a personas de altos ingresos. Ya no hay pensiones del 90% de un salario de 20 salarios mínimos o de 25 salarios mínimos. ¿Por qué se desaparecen? Ahí me perdí. Pues porque ya vos estás cotizando en el sistema de prima media, que era el que daba una pensión de acuerdo a las semanas cotizadas sobre 2.3 salarios mínimos. O sea, no puedo cotizar más. Lo que cotiza en un fondo de pensiones. O sea, vuelvo a hacer la pregunta. Antes uno llegaba, creo que eran los 40 años o no sé qué edad, y a uno siempre le decían, no, a esa edad tenés que ver tu salario y ver por dónde te va mejor. No, sí, pero eso es otra cosa. Eso desaparece. Eso desaparece. Porque ya son sistemas complementarios y no en competencia. Pero eso es un punto muy positivo. Eso es positivo. Lo que pusieron fue muy alto el umbral de cotización al sistema de prima media. Eso lo deberían haber dejado en un salario mínimo. Pero ¿qué pasa? No, pues yo no había entendido esa parte. Es que ya no entonces, tener esa competencia es muy bueno. Es muy positivo. Ahora, lo que sí pasa es muy bueno que nadie, pues, de todas maneras, esto tiene un régimen de transición donde se le va a respetar a la gente que ya traía unos derechos y tiene cierta edad, se le respeta el sistema anterior. Sí. Pero a los nuevos, usted cotiza máximo con 2.3 salarios mínimos
al sistema de prima media, y ese es el que le calcula una pensión, un porcentaje del salario promedio de los 10 últimos años, de acuerdo a las semanas cotizadas. Yo tengo una pregunta ahí, es que yo creo Entonces, que... ninguna pensión del régimen de prima media puede superar los 2.3 salarios mínimos. De acuerdo. Y si usted gana más, Ya es por el excedente consigna un fondo y eso le complementa la pensión. Pero ahí tengo una duda, y es que creo que es la discusión, o donde me dicen, no, es que eso debería haber quedado en el salario mínimo. Y es, cuando uno se sube a 2.6 salarios, ¿qué porcentaje de la población que Todas. O sea, ese es el problema. Es que ese es el problema. El problema es que... O sea, es más del 90%. Más del 90% de los colombianos formales ganan menos de 2.3 salarios. ¿Y entonces qué pasa con estas compañías? Entonces ya los fondos de pensiones va muy poquita cotización, solamente de la gente que gana salarios más altos. Y eso es una cosa que va a acabar con los fondos de pensiones. O sea, es así de claro. Yo creo que eso va a matar a los fondos de pensiones de inanición. Ese es mi concepto. En un tiempo. Y uno como ¿vos estás en alguna junta o algo de estas compañías? ¿Vos no estás en ninguna junta de esas? No. O sea, tienen un chicharrón. Pues tienen que mirar, porque hoy les pagan ya una comisión es por la plata que manejan y no por los aportes que reciben, que era como recibían la comisión antes. Entonces, eso fue... O sea, que antes llegaba el aporte, sacaban la comisión y nunca más volvían a cobrar. Solamente cuando la persona hacía un aporte. Y ahora sí es sobre el saldo que tienen ahí. Exacto. Entonces, o sea que el reto es mantener el saldo. Exacto, mantener el saldo, pero a medida que la gente se va pensionando, el saldo empieza a bajar. Eso es un proceso muy gradual, pero es un proceso de marchitamiento. ¿Cuál es el fondo detrás de eso? Si yo le pongo un tope de 2.3 salarios mínimos, pues toda esa afluencia de cotizaciones va para el Estado. Y el Estado va a manejar mucho más plata. ¿Cuál ha sido, digamos? Pero ahí tengo una duda. Cuando la plata iba al fondo de pensiones, el fondo de pensiones no disponía del dinero, podía invertirlo. Y era un profesional que lo que hacía era invertirlo. Y lo ponía a rendir. De acuerdo. Fuertemente. La pregunta es, cuando llega al Estado, ¿él puede disponer de eso? ¿Él anota un pasivo y va y se lo gasta como quiera? Pues o tiene una responsabilidad igual que el fondo de pensiones de invertirlo en títulos, valores, en activos? Tiene que pues utilizar para pagar pensiones. Pero si le sobra plata de eso, que puede que en un momento dado le sobre, eso se puede entrar al torrente de gastos del Estado. O sea, no es un ahorro, no está invertido en un patrimonio autónomo, hace parte de los ingresos del Estado. Eso no está en un fondo, eso entra a las arcas del Estado. Entonces, eso sí es muy jodido. Eso es ¿qué es lo que pasa? Que estos gobiernos que dicen llamarse progresistas, que yo no sé por qué se pusieron de nombre, porque ellos son todo devolvernos 50 años en los avances que ha tenido la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Manejar toda la plata que puedan. Sí, eso para se les volvió caja disponible. Para tener poder, para mantenerse en el poder. Esa es la filosofía, la agenda que hay detrás de eso. ¿Qué pasa con la salud? Había unas EPS, Colombia tiene el sistema de salud. ¿Esa es qué ley? La ley 100 también. O sea, la ley 100 fue pensiones y salud. Y riesgos profesionales. Y entonces cuando sale la ley 100, ustedes pues pasan de solo tener el negocio de cesantías a tener el negocio de pensiones. Se monta y la aseguradora crea, o sea, Sura ahí mismo va y busca otro personaje. La EPS, que es otra aseguradora, y la de riesgos profesionales, que es otra aseguradora. Okay. Se crean 3 compañías por la ley 100. Esa es EPS Sura, y la de riesgos profesionales, ¿cómo se llama? Hoy se llama ARL Sura, que antes se llamaba Suratep, y la EPS se llamaba Su Salud o algo así. ¿Cuál fue el cambio en salud ahora? Entonces, todavía no ha habido cambio porque esa ley no se ha aprobado. Pero ¿cómo era el sistema de la ley 100? Usted tiene unas compañías aseguradoras, entonces se define una cosa que se llama UPC, Unidad de Pago por Capitación. Sí. Se recibe todas las cotizaciones de salud en una cosa que llama Ladres, todas las cotizaciones de salud, y a cada EPS, por cada afiliado, le entregan una plata.
la UPC, la unidad de pago por capitación, que es un cálculo actuarial de lo que cuesta en promedio mantener la salud de una persona por las reclamaciones que haga y por todas esas cosas. Ese es el costo promedio de mantener una persona, más la utilidad, más los gastos administrativos de la EPS. Sí, esa era la lógica. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Esa UPC se calculaba todos los años y esa UPC, cuando se calcula al principio, porque no existía ese sistema asegurador, es muy de acuerdo a las estadísticas que pero ¿cómo definen el margen de utilidad? Porque el privado debe ganar algo. ¿O cómo exactamente. Entonces, quiero ir a ese punto. ¿Qué pasa? Se va estudiando estadísticamente cómo se están comportando las cosas y eso se va calibrando. Con la UPC, las siniestralidades de las EPS, lo que pagaban en gastos de salud, estaba por encima del 90%, 93%, y eso se fue subiendo y subiendo. Pero al principio era el 93%. Al principio podía ser hasta menos del 90%, pero se fue subiendo. Es que entiendo que ahí sí entran las cortes a decir, o sea, me imagino que cuando hicieron el ejercicio inicial, decían el costo promedio de un paciente es X, y eso era el cálculo actuarial. Pero me imagino que como en todo seguro te decían, más no cubro, no sé, hay unas cosas que no se cubren. Una enfermedad muy rara. Exacto, o que lo que pasa es que el sistema de salud para cada tipo de patología tiene unos protocolos. Sí. Y van apareciendo nuevos tratamientos que no están, en el cálculo, dentro de esos protocolos. Entonces eso es lo que está por fuera del plan obligatorio de salud. Entonces lo que pasa es que si te cargan nuevos tratamientos. Entonces, ¿qué hacían las EPS? Pasaban una cuenta a Ladres cada mes de esos reclamos que tuvieron que pagar de cosas que no estaban cubiertas. Y esa plata se las cubrían. En algunos casos, en otros no. Porque si, digamos, llegaba alguien a hacerse una cirugía estética, no está cubierta por el sistema, y entonces esa no la pueden cubrir. No, esa le tocaba, a no ser que llegara una tutela. Y el sistema de salud, la gente descubrió que poniendo tutelas les cubrían absolutamente todo. La gente tenía un bebé y reclamaba los pañales. Se utilizaba la tutela como un medio un medio para saltarse el sistema. Porque el juez siempre falla a favor de la persona. Eso es una cosa. Pero por desconocimiento del sistema. Pues obviamente los jueces no conocen el sistema y el daño que hacen. Entonces una persona llegaba que es que este niño para su edad está un poquito por debajo de la estatura, yo necesito la hormona del crecimiento, eso vale millones de pesos. Y entonces pues puede que haya niños que tengan un crecimiento más retardado que otros, y todo el mundo llegaba a reclamarle a la EPS esas cosas. Y por una tutela la tenía que cubrir, pero cosas peores, los pañales, si tenían un bebé y un mundo de cosas superfluas. Usted no imagina lo que en tutelas se aprueba. Pero eso... Y no es replicable al valor de lo cuando que sea. hay una tutela y un juez te obliga, te lo tienen que pagar extra. Okay. El gobierno. O sea que ahí estás cubierto. Sí. Y otras cosas que pasaron, por ejemplo, hay un sistema subsidiado, que es el Sisbén, que es gratis, ahí no cotiza la gente. Y en el Sisbén hay mucha gente, y mucha gente optó por meterse al Sisbén o buscar la manera de meterse al Sisbén teniendo un trabajo para no cotizar. Y las empresas le decían, no, venga, trabaje aquí, pero siga en su Sisbén. Eso es robarle al sistema. Y las cortes dijeron, la cobertura del plan obligatorio es igual a los del Sisbén que a los que cotizan. Está bien, eso es un principio de equidad y todo eso, pero hay que ver. Pero eso en el fondo es inequidad. ¿Ah? En el fondo, pues porque cuando es que la gente cuando la gente abusa del sistema se vuelve abusivo. Sí, eso es un abuso. Y por eso en muchos gobiernos lo que han tratado es de ver cómo limpian lo del Sisbén y ven cuáles personas verdaderamente tienen que estar ahí y cuáles no. Bueno,
Entonces, ¿qué pasa con esto de las EPS? Las EPS tenían siniestralidades hasta el 97, 98%, y ese 3% que les quedaba les daba para pagar gastos administrativos y les daba, por la caja que recibían y la invertían y todo eso, podían sacar una pequeña utilidad, pero las utilidades de las EPS... La utilidad era más financiera que desde la misma actividad. Y era una utilidad mínima, pero pasaban bien. Pero paralelo, esa es la EPS, había un negocio complementario que era la póliza de salud, ¿cómo se llama esto? Medicina prepagada. Ah, sí, pero eso ya es privado. Eso es otra empresa. Eso es privado y el que tiene plata lo paga porque quiere tener unas coberturas, digamos, que lo atiendan más rápido. Y ahí no le aplica nada. O sea, eso es privado, eso es un tema de seguros. Eso es un seguro privado. O sea, ahí lo que hacía es, ustedes hacían el mismo cálculo de qué vale atender el paciente con un mejor servicio. Un mejor servicio. Con un mejor servicio y sacaban su margen. A las EPS les permiten vender unos planes complementarios, que por ejemplo le da unas ciertas prerrogativas, que lo atiendan un poquito más rápido, que en ciertos casos le den una habitación individual y no colectiva y cosas de esas. Ese sistema no está en riesgo. Eso todavía hoy lo pagan y los que pueden pagar un poquito más y tienen una mejor cobertura de la EPS. Pero cuando uno dice este sistema, el de la EPS entra en riesgo, es porque pues lo que te entiendo es la UPC no se actualiza en la misma manera que se han ido actualizando a través de tutelas y demanda los beneficios. Pero eso es una estrategia que tuvo este gobierno para quebrar las EPS. Porque realmente lo que siempre ha querido este gobierno con la salud es que ellos manejen todo y que, y que no haya EPS. Que las EPS simplemente sean como, no sean aseguradoras, o sea, que no les pasen la unidad de pago por capitación y que ellos manejen ese tema del riesgo. No, el gobierno maneja toda la plata de la salud y les paga una comisión por unas cosas administrativas. Así trataron de ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, venga toda la plata de la salud, que son billones de pesos, vuelve a entrar el gobierno para acá. Pero eso va a ser una hecatombe. ¿Y una EPS para qué sigue por una comisión? No, es que muchas se han querido salir. ¿Y porque además, venga, como la ley no salía, entonces ya hemos visto y lo han dicho públicamente, entonces vamos a quebrar a las EPS. ¿Cómo? Subiendo, hoy se necesitaba este año un aumento de la unidad de pago por capitación de casi más del 15%, no sé cuánto, y la subieron solo el 5%. Eso es decirle, a usted no le va a llegar la plata y no le voy a, y le debo platas de esas tutelas y de esas cosas que no estaban cubiertas y no se las pago tampoco. Entonces los están asfixiando. Y eso es demandable. Claro, pues todo es demandable, pero y mire que las Cortes ya le dijeron al gobierno que tenía que corregir la UPC. Recientemente le dijeron. Lo que pasa es que nadie tiene el músculo para esperar. Pero entonces venga el sofisma que le están metiendo a esto, que es que una empresa no puede ganar plata con la salud de los colombianos. Bueno, entonces una EPS, que es una entidad privada, no puede ganar plata. De hecho, ganaban muy poquita. Entonces no lo hago. Pues entonces más bien nadie quiere estar ahí. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el daño que le están haciendo a la gente si una EPS maneja el sistema bien manejado y se gana una utilidad decente? Cuando hoy todo va a pasar a manos del Estado, el servicio va a ser pésimo, va a haber mucho más corrupción en el sistema, porque ¿qué hace una aseguradora? Controla. Ya no va a haber quien controle. Entonces, esto va a quedar al garete, hay corrupción y todo, y la utilidad se la están llevando es la gente que está cometiendo cosas deshonestas. Pero la realidad como funciona es, los ingresos son fijos, pues es en razón al número de afiliados, con un máximo. O sea, no es como que yo estoy abusando del precio para ganarme una utilidad mayor, porque el precio está regulado. No, es que
Pues hubo EPS que abusaron. Pero ¿cómo abuso si es número de afiliados por el valor de eso? Yo le digo que ha pasado en el país, se han cerrado EPS por eso, porque se crean EPS regionales que las cooptan grupos ilegales y cosas de esas, y entonces crean una EPS, reciben esa UPC y se la embolsillan y no atienden a la gente. Eso porque no hay un control del Estado. Es un tema de control y de ilegalidad. Pues claro, el Estado tiene que decir, así como un banco, yo lo vigilo para que no haga cosas indebidas con la gente. Una EPS la tengo que controlar, una aseguradora la tengo que controlar. Para eso existen las superintendencias. Pero aquí no existía ese control. Entonces, por eso fue que los escándalos de Salud Coop, y se pegan de eso. Pero el sistema en general, sacando esas excepciones, funcionaba como un relojito y cubría. Pues yo entendía que teníamos uno de los sistemas de salud más eficientes. Universal, con cobertura casi del 100%. Entonces, ¿por qué usted va a destruir uno de los mejores sistemas de salud del mundo simplemente por un capricho? ¿Y ese capricho qué es? Yo quiero manejar toda la plata de la seguridad social, porque eso me da poder político. Otra vez, la agenda que hay oculta detrás de todo esto. Los políticos son cíclicos, entonces en algún momento podría llegar alguien con ideas diferentes. Pero si ya mataron el sistema. Ya el sistema está tan herido de muerte que si usted es un inversionista y le dicen mañana que las EPS van a volver a ser como eran antes, yo ahí no me meto, porque me cambian las reglas del juego y yo no voy a pasar por lo que están pasando estos otra vez, o el que ya estuvo. ¿Qué pasa? Los inversionistas, pues a mí me tocaba mucho por razón de mi trabajo ir a roadshows con inversionistas para buscar inversionistas que quisieran comprar acciones de nuestras empresas en Colombia y todo eso. Ellos a lo que más temor le tienen no es que aquí haya grupos violentos y cosas de esas, es al cambio de las reglas del juego. Inestabilidad jurídica. Exactamente. ¿Y qué ha pasado en Colombia en estos últimos 2 años y medio? Todo entró en juego. Inestabilidad jurídica total. Entonces, aquí no quiere venir ningún inversionista a hacer inversiones de largo plazo. Pues habrá unos que otros que dicen, a mí no me importa, después llega otro gobierno y tal cosa. Pero cuando usted está en actividades como la seguridad social, usted no puede correr esos riesgos, porque eso es muy regulado. La energía es muy regulada. Mire cuántos inversionistas extranjeros tuvieron que dejar tirados o desbaratar toda esa infraestructura que hicieron en La Guajira por una cosa que llaman las consultas previas, que usted tiene que consultarle a un mundo de comunidades. O sea, van a hacer una carretera y se dan cuenta que esa carretera va a pasar por aquí. Entonces va un abogado oportunista, busca a los habitantes de la zona y dice, vea, digan que les tienen que hacer una consulta previa o no dejan pasar esa carretera por aquí. Es para arreglar por plata, para que les den plata. Y eso en este país ha sido así desde hace mucho tiempo. Contra eso se ha tratado de luchar. Pero ese tipo de reglas son las que hacen que un inversionista diga, no, yo no me voy para allá porque, mire, yo monto unos molinos de viento para generar energía y todo esto, y no me dejan pasar las redes de transmisión unas comunidades, porque hay que darles tanta plata que el negocio deja de ser viable. Entonces digo, mejor me voy para otro lado. Ayer estaba con un socio que me decía que lo único que realmente pide un capitalista o un inversionista en Colombia es que lo dejen hacer, que no metan. Claro. Y ese es el gran problema de Colombia. Hay exceso de regulación, es muy difícil. Es impresionante y cuando empiezan a darle prioridad a minorías étnicas, por ejemplo, que no estoy en contra de nadie, yo no estoy en contra de ninguna minoría, pero una minoría étnica no puede incidir en una política pública que va a afectar a millones de personas, porque que no dejan hacer una plataforma
submarina para extracción de hidrocarburos a no sé cuántas millas de la playa, que porque hay una comunidad de pescadores que dicen que pone en riesgo el pescado tal, y los pescadores son 30 personas, y en este país el gas subiendo el 36 o el 26%, el no sé cuánto. No, pues hay que ser muy cuidadosos con esas cosas, porque yo tengo que poner en la balanza el grupo de pescadores que se está inventando un cuento, o millones de personas pobres que no tienen energía para cocinar. Beta, quiero preguntar algo. ¿En Protección estuviste hasta qué años? Hasta el año 2006. Y ahí vas a... Ahí me nombran presidente del Grupo Sura. Que ese es como el papá de todo. Es la holding de todo. ¿Ustedes arrancan el proceso de internacionalización en qué año? Pues el proceso de internacionalización de estos grupos empezó pues en los años 90. Vino la apertura económica, sí, con el gobierno de César Gaviria y todo esto. Cuando hay una apertura económica, pues uno de los retos para los empresarios es: usted tiene que ser una empresa de categoría mundial, usted tiene que ser competitivo ya no a nivel local, porque ya no hay ese proteccionismo, sino que los productos y servicios que usted preste tienen que estar en capacidad de competir con cualquier empresa del mundo. Y para eso, entonces, el grupo toma unas decisiones de decir: nos tenemos que especializar, cada empresa, tener como un core business donde yo digo: yo soy bueno en esto, yo soy bueno en seguros y en la parte financiera, yo no soy bueno haciendo construcciones, yo no soy bueno manejando comercio, le dieron foco, yo no soy bueno haciendo textiles. Entonces nos enfocamos y a eso le metemos toda la plata y toda la energía para ser de categoría mundial. Pero no lo hagamos solo en Colombia, hagámoslo también por fuera de Colombia. Y ahí es donde empieza a haber una diversificación geográfica que fue muy importante para todas las empresas de este grupo. Lo hizo, ¿Qué compañía arrancó eso? Mira, Nutresa fue una que lo empezó a hacer, porque Nutresa tenía plantas en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá. Bueno, Argos también tenía cementeras en Panamá, en Venezuela, y se metió a Estados Unidos. Y ahora, pues hoy salió la noticia: Argos está vendiendo su negocio de Estados Unidos por una suma impresionante. Esa inversión que se hizo y esa consolidación que tuvo Argos en Estados Unidos, pues hoy le está dando unos réditos enormes a sus accionistas. Entonces, esa internacionalización juega un papel muy importante para estas empresas, porque nosotros no podemos ser aquí líderes del mercado, que ya éramos en todos los sectores, con porcentajes muy altos de participación. Casi que agotaron el mercado. Nos volvemos vulnerables, en fin. Y entonces empezamos a pensar cómo hacemos este know-how, cómo lo llevamos a otros países y hacemos unas empresas más competitivas a nivel ya de categoría mundial. Y entraron por todos lados, o sea, compraron compañías de seguro, compraron compañías de pensiones, no sé si de salud. Bancos, bueno, de salud no tanto, pero algo se tenía, pero compañías de pensiones, compañías de seguros, bancos, entidades financieras. Ok. Y más que todo, pues por las oportunidades que tuvimos y por las capacidades que teníamos también, lo hicimos como multilatinas, en América Latina, de México hasta Argentina. ¿Y les fue bien? Yo creo que eso va bien. Eso es un proceso que toma años en consolidarse. Cuando tú vas a comprar una empresa, tienes que tener una tesis de inversión. Esto no es a ver cuál compañía están vendiendo aquí en México, cuál compañía de seguros, porque yo vengo a mercar y voy a comprar. No es cualquiera. No. Uno mira cuál es la que le gusta. ¿Cuáles son las que le gustan? Puede que no estén a la venta. Pero pues en este mundo pues uno puede llegar a acercarse, a hacerse. No siempre le dicen que sí, muchas veces le dicen que no. Entonces, ¿cuáles otras me gustan? Si resulta una de esas,
pues ahí va haciendo uno. ¿Eso es con un banquero de inversión o quién? Con banqueros de inversión, haciendo unos estudios muy claros de todos los actores que hay en cada uno de los países, en cuáles países queremos estar y en cuáles no. ¿Sí me entiendes? En qué tipo de compañías queremos estar y en cuáles no. Bueno, eso era lo que se hacía y se logró, se fue haciendo unos portafolios internacionalizados que permiten diversificar ese riesgo geográfico, Sí. digámoslo así. ¿Vos saliste del Grupo Sura en qué año? Yo salgo en el año 2020. Y si miras como hacia atrás esa carrera de tantos años, ¿qué fue lo que más satisfacción te dejó de todo eso? A ver, todo tiene sus satisfacciones. Porque fue toda una vida en el grupo. Pues 40 realmente. años trabajando, 40 años. Yo creo que, a ver, primero, trabajar en empresas con unos principios y valores muy sólidos, empresas que hacen todo correctamente y que esa cultura empresarial se basara en esos valores, que todo el mundo los tuviera claros y la forma de obrar, que cada vez que uno va a tomar una decisión pueda poner esa decisión al examen de esos principios y valores de la compañía. ¿Quién definió esos principios? Eso se va haciendo entre todos, es un trabajo conjunto y después hay que, los líderes juegan un papel muy importante en divulgar qué significa la responsabilidad, qué significa la equidad, qué significa... Eso va cambiando en el tiempo, pues dependiendo a del veces liderazgo. hay gente que puede decir, vea, metamos este otro valor, pero eran pues 4 valores con los que nosotros trabajamos. Los accionistas en una empresa como Sura participan en eso. La junta directiva sí. La junta directiva sí, pero es que yo, como no me sé la composición de esas Pues empresas, sí, pues... hay personas al final, o sea, en algún momento Claro. cuando tú estás ahí dices, no, voy a llamar al humano que no hace parte de una Sí, junta directiva que es lo un que pasa es accionista. que la estructura que tenía este grupo, por lo que llamaban el enroque, que ya se está Sí. acabando, era que, por ejemplo, los dueños de Grupo Sura eran Argos y Nutresa. Ya hoy eso no Que va a ser así. eso es complejo de entender, o sea, Pero esos tenían el 51% y el otro 49% estaba en unos fondos de inversión internacionales, la mayoría. Fondos de pensiones de acá, muchísimo. no, te lo pregunto por lo Y siguiente. unas familias que tenían porcentajes más pequeños. Te lo pregunto por lo siguiente, porque si hay un socio fundador que es su patrimonio, pero tus principales accionistas eran otras compañías administradas por administradores profesionales que no era su patrimonio. Exacto. En algún momento uno llegaba al humano, al dueño. No, había en todas las juntas... O no existía un... No, sí. Hay unas familias Que están al fondo. que tienen unos porcentajes pequeños, pero no de control, pero sí representativos. Y esa gente, algunas de esas familias se sentaban en las juntas O sea, directivas. realmente son compañías muy democratizadas. Totalmente. O sea, no es como que uno dice, no, en el fondo, después de un esquema jurídico de empresas, hay una persona. No, es un montón de personas. No, exacto, no son empresas familiares donde una persona toma las decisiones. No es eso. O sea, la junta directiva sí es el órgano de control. Y las juntas, una cosa que se trabajó mucho fue el buen gobierno corporativo. Y las juntas tenían miembros independientes y llegamos a tener mayoría de miembros independientes. Y los miembros independientes eran independientes de verdad y personas de mucha categoría que ayudaban a administrar la empresa lo mejor posible. Y las decisiones más importantes eran avaladas por esos miembros independientes. Te hago otra pregunta. Pues estuviste en pensiones, estuviste en seguros, el mercado de capitales fue algo que te tocó ver de manera acelerada, el crecimiento del mercado de capitales, pero el mercado de capitales tiene un crecimiento acelerado y después entra como en una pausa gigantesca. ¿Qué pasó? A ver, yo diría que los fondos de pensiones y cesantías fueron muy importantes para abrir el mercado de la deuda pública. Los TES, todas esas, mejor dicho, hubo un momento en que los portafolios de los fondos de pensiones
había un porcentaje muy alto de títulos de deuda pública. Entonces uno está corriendo el riesgo país. También. Pero se supone que van las mismas personas del país. Eso le dio una liquidez al gobierno, al mercado de la deuda pública, y eso se volvió muy importante para el mercado de valores. El mercado accionario en Colombia es distinto porque ese mercado perdió profundidad. Y al haber solo 4 fondos de pensiones. ¿Perdió profundidad por los mismos fondos de pensiones? ¿O no te entendí ahí? Sí. Primero ¿quiénes eran los inversionistas? Las familias. Eran familias, personas. Y existía la cultura de comprar acciones. Exacto. Entonces llegan los fondos de pensiones y un fondo de pensiones puede tener hasta el 10% de una empresa. Eso es por ley. Por ley. O sea, no puede comprar el 50%. No. Pero entre 4 fondos de pensiones ya tenían el 40%. Pueden llegar hasta el 40% de una empresa. Ya son controlados. Y son 4 accionistas. Entonces usted coge una empresa donde el 51% la tienen otras 2 empresas y casi el 30% lo tienen los fondos de pensiones. El flotante se va disminuyendo y llegan unos fondos internacionales que compraban buena parte de ese flotante, pero entonces ya el mercado no tenía liquidez porque la gente compraba las acciones y se quedaba con ellas. Entonces ya no había... Y no había especulación. Prácticamente muy costoso el mercado acá. Se perdió todo eso y los fondos de pensiones decían, bueno, pues yo tengo este portafolio de esta empresa porque esta empresa le va bien, tiene unas buenas utilidades, tiene un valor potencial de crecimiento, de generación de valor, pero como no hay liquidez, ese valor no se refleja en el precio de las acciones. Y ese es un defecto que ha tenido el mercado colombiano. Yo muchas veces, y trabajé muchísimo para que en lo que era la Alianza del Pacífico, Brasil, México, Chile, Perú, Chile, Colombia y Brasil, Colombia y México. Que iban a ser un único mercado. Para ser un único mercado, para darle más, que tuviera más actores y tuviera más profundidad, porque usted ya tenía no 4 fondos de pensiones, sino 15 fondos de pensiones. Entonces decían, vendamos esta acción y compremos mejor esta otra de México. Pero eso es un proyecto que se hablaba hace 10 años, 12 años. Pero eso no avanza. Es una lástima porque eso le hubiera dado profundidad a nuestros mercados de valores. Y hoy en día eso todavía sigue vigente. Yo creo que se sigue tratando. ¿Todavía funcionaría o ya estamos...? Es muy difícil poner de acuerdo a las entidades de control de 4 países. Y yo creo que sí se perdió la cultura de invertir en compañías de... Claro, se perdió totalmente. Pues es que realmente en el mundo ya son pocas las bolsas que funcionan. Pues sí hay muchas, pues las de la Asia, las de Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica eso no. O sea, casi que una gran compañía colombiana, si quiere democratizar, tiene que ir a buscar otra bolsa. Wall Street, y eso es lo que muchas han hecho, algunas han hecho, no muchas, algunas han hecho. David, en el 20 te retiras y venías de una época de un desarrollo profesional impresionante, liderando una de las compañías más importantes que existen en el país. Uno se jubila y ¿qué hace? Bueno. ¿Qué se dedica? ¿Se aburre? Realmente, no. Realmente, para la jubilación hay que prepararse. Eso no es de que yo me voy a salir el mes entrante y ya veré qué hago, ¿no? Entonces, yo siempre he sido emprendedor. A mí me ha gustado, y sobre todo emprendedor en el agro. Entonces, yo... Pero pues no tenías ni familia de agro, ni habías trabajado en agro, es gusto puro. He tenido finca toda la vida y todo eso, pero bueno. Por ahí 8 años antes de retirarme, monté un cultivo de flores. Y ese es un negocio que tenemos hoy, que es de grandes retos y que me ocupa. ¿Y qué tipo de flor? Pues sembramos hortensias, girasoles y otras variedades
fillers y cosas de esas. Sí. Bueno, eso es un negocio complejo, pues la agricultura, yo tenía también cultivos de cítricos y todo esto, entonces yo dije, me voy a dedicar a mis cosas y tener mi portafolio de inversiones con los ahorros que yo había hecho durante toda mi vida. Pero entonces a eso me he dedicado, ya tomando decisiones de decir, ya no invierto en ningún negocio nuevo, porque yo invertí en muchas empresas que no funcionaron, pero toda mi vida he tenido espíritu emprendedor. ¿Y invertías, por ejemplo, que no te funcionaba? Mira, por ejemplo, hay una empresa que pues ahí la tenemos en estado de hibernación. Estamos viendo a ver cómo le damos un vuelco. Pero, por ejemplo, el mercado del cine. Sí. En el mundo de las películas o contenidos que se hacen audiovisuales, más del 90% ni siquiera llega a los teatros. Y las que llegan a los teatros, un alto porcentaje no libra con la taquilla lo que valió hacer la producción del contenido, de la película. ¿Por qué es eso? Mira, ¿eso lo sabías antes de invertir o sí, lo claro, después ya te lo voy a decir, pues yo no estaba en ese mundo. Sí. Pero alguien que estaba en ese mundo, que hacía películas, se daba cuenta, usted hace una película, entonces primero vaya a ver si los de los teatros se la reciben y se la empiezan a presentar yéndole muy bien, y si a los 8 días eso no tiene la taquilla que es, porque usted le tiene que dar una publicidad gigantesca. Y eso no es responsabilidad del teatro, sino de uno como promotor de la película. Claro. Entonces el teatro, cuando ya la taquilla no le está dando power a esta película nomás, y usted no libró la inversión. Entonces, este hombre que era un creador de contenidos, Alejandro Arango, dijo, mire, yo voy a hacer un modelo donde yo tengo una plataforma donde usted puede ir a ver las películas, pues parecido a Netflix, pero pagando por cada película que usted va a ver. Uh-huh. Y le pone un precio a su película. Entonces, digamos que esta película vale verla $5. Hasta el 85% podría irse al creador de la película. Sí. Y él ya con sus redes sociales le hacía la publicidad. La distribución. De decir, vean mi película que está en la plataforma tal y tal cosa. Pero también había gente que podía crear su propio teatro. Entonces yo no produzco películas, pero las que me parecen buenas, yo hago mi teatro y digo, en mi teatro tengo estas películas que están en esta plataforma. Si alguien la veía, de lo que pagaban, el 20% se le daba al que promocionaba la película a través de su... El del marketplace, pues el que creó la plataforma. Entonces, yéndole mal al creador, le llegaba el 65% de eso. Y esto era una plataforma hecha para que los creadores realmente fueran remunerados por sus creaciones. Uh-huh. Eso lo empezamos a darle y todo. Y la verdad yo fui el gran financiador de ese proyecto, pero nunca pudimos llegar a los volúmenes que esto requería. La idea era genial. Pero necesita una escala. O sea, la idea hoy existe, me imagino. Me imagino que así debe funcionar Prime, Netflix, sí, cualquiera de esas, pero pues, necesitan una. Pero el modelo era un modelo muy bueno, que teniéndolo, por ejemplo, un Prime o cualquiera de estos, le hubiera ganado muchísima plata. En todo caso, ese negocio no nos dio resultado. Pues Flores, cine, pues plata. Sí. Bueno, Flores es una inversión. Todavía están vivos, pero el cine muy difícil. Pero los emprendimientos, Flores, cine. Pero yo tuve una empresa para hacer equipos de construcción pequeños, como mezcladoras de concreto, algunos andamios, bloqueras, cosas de prefabricados y todo eso. Ese sí fue uno de los negocios más malos que he hecho en mi vida. Perdí mucho dinero, me tocó al final responderle a todo el mundo y bueno,
entró en liquidación. Y así por el estilo, pues he participado, entré en un negocio que era para reciclar llantas de carros y moler el caucho para hacer canchas sintéticas y todo eso. Eso fue otro negocio que, pues yo no fui el gran promotor de ese proyecto, pero invertí en eso, no funcionó. Bueno. Una pregunta. Emprendiste desde un ecosistema corporativo y te tocaban en todos esos años de 40 años de carrera unos emprendimientos sumamente exitosos. No, porque pues protección... Son las compañías más exitosas del país. Sí. ¿Cuál sería tu análisis? Y luego emprendes en tu vida personal en diferentes cosas. ¿Cuál fue la gran diferencia? Porque a uno le dicen el 95% de las compañías fracasan o algo por el estilo. A ver, yo diría que hay una cosa muy importante y es que uno tiene que estar, o sea, muchas veces el de la idea no es un gran administrador. Casi siempre el que tiene la idea muy genial del negocio es mal administrador. Y una empresa requiere tener ambas cosas. Una administración muy minuciosa y muy ordenada. Y tiene que tener la financiación, que es la causa de fracaso de la mayoría. O sea, en estos negocios que les ha ido a uno bien, otros regular, otros muy mal, el problema principal ha sido administración o falta de capital. Yo creo que hay una combinación de las dos cosas. O simplemente una tesis de mercado perdida. Algunas por falta de capital, pero por ejemplo los equipos de construcción era una mala idea. Muchas veces, y ese es un error, uno quiere ayudarle a alguna persona, a algún emprendedor, y por darle la mano uno no sabe hasta dónde llega esa responsabilidad económica cuando uno se mete en un emprendimiento, porque si la empresa empieza a fracasar hay que meterle plata, y usted le tiene que estar metiendo para no dejarla caer, y dice, ¿hasta dónde voy a abrir este hueco? ¿Sí me entiendes? El problema es que uno tiene que tener muy clara la tesis de inversión. O sea, yo no me meto en cosas que no... O sea, venture capital es un error, pues, en una persona como yo, que ya está en la edad en que yo estoy, yo no me puedo meter más en venture capital. Hoy debes cuidar tu capital. Yo tengo que entrar en empresas que ya estén funcionando y que estén probadas. No necesitas crecer tu capital exponencialmente. No me interesa, necesito algo que me dé renta. Porque es que también este mensaje para las personas que ya están en edad de retiro. Uno cuando está en edad de retiro no puede tener cosas que le quiten plata. Necesita cosas que le den plata. Flujo de caja. Flujo de caja, exactamente. Sí, claro. David, muchísimas gracias. Yo creo que nos dedicaste un tiempo importante, muy interesante. Muy agradecido, hermano. Con mucho gusto, siempre un placer estar por acá. Mil gracias. Bueno.